Bienvenidos a un espacio donde la verdad no es absoluta y la duda es nuestro punto de partida. Aquí nada se da por sentado, todo está en tela de juicio. Les habla Juan Carlos Toro Puerta y hoy tenemos la grata compañía de la doctora Daniela Jácome y del doctor José Luis Areosa. Daniela, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a esta tu casa. Muy buenas tardes para todos, a todos nuestros oyentes, a mis compañeros de TG, a mi familia que nos están viendo desde Ábrego, Norte de Santander. Un placer estarlos acompañando nuevamente el día de hoy. ¿Cómo así? Nos internacionalizamos ya estamos en Ábrego. Claro, doctor, desde siempre. Sí. Y mañana de cualquier lugar del mundo. Muy bien. José Luis Areosa. Bueno, claro que nosotros, le cuento una cosa, somos internacionales desde que arrancó este programa. Por supuesto. Desde Uruguay nos ven. Desde Uruguay. Tenemos audiencia en Uruguay también, créame. Juan, un gusto tenerte en el programa y que nos tengas a nosotros como invitados, Daniela y yo. Gracias, Alejandro, qué placer de nuevo. Estamos acá con mucho honor, por supuesto, como siempre, aportando estos temas de controversia en este espectacular programa que tenemos. Bueno, y esta vaina se fue como rapidito, llevamos dizque en el tercer programa, imagínate, cómo van las cosas de rápido. Y este tercer programa de En Tela de Juicio, debemos decir que se perfila como el más combativo, el más bravo. Pues vamos a tocar una fibra de supervivencia y de responsabilidad estatal. Hoy vamos a hablar de un tema, morir por omisión, el colapso de la salud y la deuda del Estado. ¿Será que hoy las condiciones para que nuestra salud como derecho estén fundadas o estén bien acompañadas, o realmente estamos en manos de decisiones únicamente gerenciales y administrativas? Doctor José Luis, ¿usted qué piensa? Esto tiene mucho rango, ¿cierto? Es decir, tanto político, social como empresarial. De hecho, las empresas, en lo que es mi aporte, se ven afectadas gravemente por toda la crisis de salud que tenemos actualmente, y eso, por supuesto, que deriva en situaciones bastante críticas económicas, porque aumentan las incapacidades laborales. Aumentan los costos laborales también por producto de la falta de atención, aumenta el riesgo laboral de enfermedades no tratadas, como enfermedades mentales, por ejemplo, que hoy están muy de moda, sí, el síndrome de quemado, que es muy usual ahora, de agotamiento físico-mental, y eso produce disminución, obviamente, en la productividad de las compañías y las empresas. Por lo tanto, estamos frente a un riesgo inminente. Doctor, ¿y la responsabilidad de quién? Cuénteme, a ver, si somos capaces de dirimir esa responsabilidad que tenemos frente a la salud. Bueno, en un principio yo creería que la responsabilidad es netamente sobre el Estado, porque es el que tiene que ser garantista de los derechos fundamentales como lo es la salud. Y cuando ahí el Estado falla, hay una omisión muy grave. Bueno, señores, y aperturamos hoy, bienvenidos. Hoy ponemos en tela de juicio al sistema que debería cuidarnos, pero que en muchos casos nos está dejando morir. Cuando el Estado no paga, cuando la EPS no entrega el medicamento y el paciente fallece en una sala de espera, ¿es una muerte natural o es un homicidio administrativo? Arranquemos con esa discusión. ¿Qué es? ¿Un homicidio administrativo o es una muerte natural, doctora Daniela? Yo diría que es un homicidio administrativo, porque es que eso no tiene que servir de ninguna excusa. No hay presentación como para que el Estado diga, ay, no hay plata para solventar los gastos, porque ahí directamente está dejando de cumplir el esencial o el objetivo de esa misión, que es proteger la vida. Entonces ahí sobre todo cuando se trata de niños. Sobre todo en ese tema que es tan complicado. Pero es que se ha vuelto un pan de cada día que nuestro ministro de Salud y nuestro presidente le echen la culpa de las situaciones vividas especialmente en la nueva EPS a la familia, a la mamá de ese niño que murió porque no le entregaban los medicamentos a tiempo o porque no lo trasladaron, y que digan que murió porque estaba montando en bicicleta. Eso es crítico porque hay una responsabilidad naturalmente de cuidado de los padres, pero los hechos no están claros como para salir a hacer una acusación de semejante, digamos, condición. Si no sabemos si el niño
tomó la bicicleta sin la autoridad de los padres, en qué momento o en qué aspecto lo hizo. Y naturalmente, independiente de eso, no es el problema central. El problema central es la actuación de las EPS para cubrir las necesidades básicas que ese niño tenía, que eran más que básicas, porque ya tenía una enfermedad que estaba siendo tratada crítica y que debía haber respondido, independiente que el niño se haya montado o no en la bicicleta. Es decir, el niño está sujeto a accidentes en la casa, en el hogar, no necesariamente me puedo montar en bicicleta. Podría haber sido una caída en el baño con una herida externa que empezó a sangrar y no fue atendido. Ese es el real problema. Y para los que nos están viendo y nos están escuchando en este día, es importante traer a cotación varias cosas. Recientemente se denunció el fallecimiento de una niña de tan solo 3 años en Bogotá. Según los reportes y la denuncia de sus familiares, la menor presentaba cuadros de fiebre y malestar severo. Fue llevada a un centro asistencial de su red de salud, donde presuntamente no recibió la atención prioritaria ni los exámenes y los diagnósticos a tiempo. Aquí, entonces, le preguntamos a la doctora Daniela, ¿puede intervenir sobre el triaje y la humanización el Estado o necesariamente tenemos que mirar si la responsabilidad es netamente de la EPS y de los prestadores de salud en este caso? Pues yo diría que desde un principio es muy importante dejar en claro que en Colombia la salud no es un favor, es un derecho, que tiene protección constitucional. Entonces el Estado tiene que entrar a garantizar que las EPS o las IPS presten de manera adecuada ese servicio, sin excusas, sin limitaciones, porque igual no se le puede trasladar el costo al paciente sobre una falla que es netamente administrativa. Y aquí entramos en otro caso, doctores, el caso del menor con enfermedad huérfana. Falta de medicamentos. En este caso es el reflejo exacto de la crisis de desabastecimiento y el no pago por parte del Estado a las EPS. Un niño que padecía una enfermedad denominada huérfana o de alto costo falleció debido a que la EPS no entregó de manera continua el medicamento vital que mantenía su condición estable. La familia agotó las vías de tutela, pero el medicamento simplemente no estaba en bodega o la EPS alegaba falta de presupuesto por los giros no recibidos de la ADRES. Aquí el problema es, nuevamente, la falta de pago por parte de. Y entonces nos tenemos que hacer remembranza frente a una entrevista por allá que se le hizo al garante de nuestra Constitución, que es el presidente, en donde dijo que simplemente dejaba de pagarle al sistema y el sistema empezaba a hacer chu y empezaba a agotarse. Y hoy en día tenemos una de las entidades más grandes, prestadoras de servicios de salud, como la nueva EPS, que no nos está garantizando ni siquiera el servicio de atención básica. Y ojo, hay que tener en cuenta que los niños tienen una protección especial por orden constitucional y son los que se nos están muriendo. Y bueno, no significa eso que entonces a los viejos no los tenemos que atender, o que a nosotros que nos autopercibimos aquí de 25 todos, no tengamos el mismo servicio y la misma atención. Entonces, que entra en riesgo el deterioro también de sumar más usuarios a esas EPS que puedan estar funcionando, porque tenemos de todas maneras 28 millones de usuarios que tienen que ser en este momento trasladados a otra EPS. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahora, a mí me llama profundamente la atención que si estas EPS ya estaban intervenidas, se supone que la intervención tiene que tener una auditoría. Y en la auditoría los indicadores tienen que mostrar si está mejorando o si está empeorando. ¿Por qué llegamos a extremos de muertes en estos momentos para que puedan tomar decisiones luego para sí, entonces, tomar correctivos? A mí me encanta cuando Alejo levanta la mano, hermano, hágale tranquilo. Pensé que no de cosas, porque es que acaban de poner sobre la mesa un dato muy importante, la intervención de las EPS. Mire, no es porque solamente lo digan los medios de comunicación, pero es que las cifras están, y yo como ingeniero, pues yo soy matemático y yo voy a las cifras, son las que peores cifras han tenido. Las EPS intervenidas por el gobierno son las que peor están. Y se suponía que la intervención era para que esas EPS mejoraran.
Entonces, ¿por qué se demoró tanto en tomar una decisión de ese tipo que ahora vienen a decir, bueno, vamos a liquidarlas con todo el peso que eso lleva y la carga de 28 millones de usuarios que tienen que ser trasladados a una sola EPS? Que o yo no sé cuántas. Y ojalá que no, porque la orden es trasladar de sí, todas esas EPS que se ha dado la orden de que se liquiden, trasladarlos a la nueva EPS. Mire, si pero la nueva EPS no tiene... Por eso te digo, mira, si con los afiliados que tiene en este momento la nueva EPS no tiene capacidad, ahora para que le entre un flujo entre 25 y 28 millones de afiliados No, más. eso es absurdo. Es un colapso en la salud sin precedentes. Aquí hay otra situación, y es que por norma, cuando una IPS está intervenida, no puede recibir pacientes de otra o afiliados de otras EPS. Pero ahora la norma nos importa un comino, porque simplemente fue una orden del presidente, del que está sentado allá, que es garante de nuestros derechos fundamentales. Y eso es lo complejo frente a este tema. Entonces, nosotros aquí no estamos haciendo remembranza de quién tiene la culpa, quién hace o quién no hace. Hay un sistema que está colapsando producto de una mala administración, de una mala gestión administrativa. Correcto. Y cuando hay una mala gestión administrativa, pues empiezan a incumplirse inclusive los actos jurídicos, como las tutelas, ¿no, doctora? Sí. ¿Y eso a qué nos lleva? A muertos. Total. Y entonces allí... Y un desbarajuste en todo el esquema empresarial también. Porque imagínense que, ¿cuántos de los 28 millones son empleados que están sujetos a una empresa en este momento y tienen que tener la incertidumbre de no saber su futuro relacionado con la salud? ¿Qué implica eso en la productividad de las organizaciones y de los empresarios? Aquí hay una situación, y es que si bien esto es toca fibras y toca corazones, el hecho de que dos menores de edad, dos niños que tenían toda una vida por delante, hoy son una estadística más para actos de negligencia. Uno murió esperando que la EPS le entregara su medicina y la otra esperando que un médico la viera con la urgencia que su cuerpo gritaba. Entonces, ¿quién paga por estas muertes? Cuando el Estado dice que no tiene plata y las EPS dice que no tiene medicinas. ¿Qué hacemos? Y no solamente casos de niños. Hubo un joven de 20 años que en febrero de 2025 fue diagnosticado por leucemia. Se le tuvo que remitir a los médicos y ellos establecen una especie de medicina que necesariamente necesitaba para poder tener un traslado de médula ósea. Perdón. Y resulta que cuando aprueban, la medicina le llega y a los 4 días se muere. Es decir, ¿por qué demoró tanto tiempo el abastecimiento de la medicina para ese joven? Doc, 20 años. Bastante. Pero yo siento que no solamente es el tema de los medicamentos, yo siento que la falla empieza desde el momento en que uno requiere una atención. Correcto. Porque sacar citas médicas ahora me ha parecido súper imposible. Yo estoy a principio de año tratando de sacar cita médica y no he podido. Y uno como la ve, sanita. Pacientes que han estado en ciertas EPS han pedido el cambio para otras EPS que digamos que están funcionando de una manera más óptima, y esos servicios de esas EPS que recibieron todas esas personas que se han salido de EPS intervenidas, EPS que no brindan la atención necesaria, ni siquiera la básica, están colapsando por eso, porque han tenido una recepción de pacientes de una manera desbordada. Masiva, es muy masivo. Pero el colapso del sistema, sea por negligencia administrativa o sea por orden, no puede darse el lujo de que los vinculados o los afiliados y su grupo familiar queden desprotegidos. Y lo que estamos viendo es que están desprotegidos. Uh-huh. Y entonces allí ni siquiera la tutela, lo que se está convirtiendo en una vergüenza jurídica. En Colombia los derechos de los niños son prevalentes, según el artículo 44 de la Constitución. Aquí hay una responsabilidad civil extracontractual por falla en el servicio. Entonces, doctora, ¿qué hacemos? Oye, a mí me parece súper impresionante porque en lo personal sí me ha pasado mucho que me ha tocado que recurrir a la acción de tutela para acceder al sistema de salud, en muchos casos con mi mamá particularmente. Y me aterra ver cómo es que se lavan las manos de un lado para otro, como que se van derivando la responsabilidad, y ahí es donde dice, bueno,
Entonces, si no hay mecanismos constitucionales para proteger mi derecho, entonces, ¿en qué estoy? El gran paseo de la muerte, como le llaman, ¿no? Pero eso nos lleva... ¿Y ahora quién podrá defenderme? Como decían en el programa mexicano, como decía en Chespirito, ¿ahora quién podrá defenderme? Sin yo ser abogado, tengo entendido que un desacato a una tutela puede acarrear arresto. Sí, claro, pero nuestro ministro, entonces, pues ¿a quién hay que arrestar? Nuestro ministro de Salud tiene N desacatos y pareciera que la justicia a ellos les resbala. Y pensaría yo que eso tampoco debe ser, porque no le estamos dando un buen mensaje a los ciudadanos. La ciudadanía tiene que entender que la protección del Estado está más allá del presidente o el ministro o el superintendente de salud que esté de turno. Hay unas protecciones y hay unas protecciones que tiene que cumplirse, porque el Estado es garante, y si el Estado no gira y las EPS no gestiona, pues ambos son solidarios en la reparación integral de esas familias. ¿Por qué? Esto podría llegar a ser un homicidio por omisión administrativa. Pero eso puede durar años, doctor. Tener una reparación por parte del Estado es bastante tedioso. Digamos que desafortunadamente el sistema funciona no de manera preventiva, sino de manera reactiva. La salud debe ser una acción antes de, y ahorita está funcionando como una acción después de, pero sin salud, sin protección. Entonces, allí la gente empieza a preguntarse. Hace unos días, en una entidad de las cuales asesoramos en el Grupo TG, el gerente de un acueducto en Puerto Triunfo nos decía, es que tuvimos un accidente con uno de los hipopótamos del parque natural que hay allí, y remitieron a mi señora a un hospital en Pereira. Estás en Antioquia, ¿por qué te remiten a Pereira? Pero bueno, lo remitieron a Pereira. Lleva 3 meses, ha tenido bacterias, no ha habido medicamentos, no ha habido cómo, y hoy en día no la quieren trasladar para Medellín o para un hospital de mejor calidad, porque no hay los recursos suficientes para ese traslado. Y los médicos, ninguno quiere comprometerse con firmar la autorización de traslado. Entonces, ¿allí qué ocurre? Ya hemos puesto 1, 2, 3, 4 tutelas. Dentro de esas 4 tutelas, todas han sido favorables, y la última inclusive la pusimos como un desacato, y en ese desacato pues ya por fin hubo luz amarilla. O sea, estamos en stand-by, mientras se consigue una ambulancia bien equipada para que llegue y se traslade a Medellín, con otro aditivo ahí, y es que en Medellín no hay camas, porque el sistema está colapsado. Está súper colapsado, sí. Es impresionante porque ahorita en urgencias se están atendiendo en el suelo, en sillas RIMAX, y si uno corre con la suerte, una camillita en el pasillo. Impresionante. Qué lindo. A ustedes, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo tengo el infortunio de poder contar que gracias al mal servicio del sistema y a que una de esas EPS se estaba liquidando, pues mi mamá falleció. Y entonces, frente a eso, pues tocó iniciar los procesos de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y obviamente, pues ya después de muerto, el tiempo no importa, ¿cierto? Es que ese es el problema. Ya no se están protegiendo derechos, ahora se están reconociendo daños. Y eso. Y entonces el problema es, ¿qué es mejor, reconocer daños o proteger derechos? Proteger derechos, obviamente. Es lo más. Siempre. Pero en la realidad, ¿qué está ocurriendo? Por eso en tela de juicio hoy está el sistema. El sistema como tal, ¿funciona o no funciona? ¿Ustedes qué piensan? Obviamente no está funcionando. Es decir, el sistema actual, tiene una descompensación que lo estamos viendo físicamente en muertes. Es triste, pero es la realidad. Es decir, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tendrá que tomar? ¿Qué medidas se tienen que tomar? Se tendrá que evaluar profundamente para hacer un cambio significativo y un cambio radical, porque realmente, es decir, ¿cuánto viene en Colombia deteriorar la salud? ¿Cuánto tiempo hace? Porque no es solamente, digamos, una desgobernanza de este gobierno, sino que viene de antes también. Aunque se han intentado realizar cosas, pero yo siento que nunca quedan los arreglos suficientes que perduren en el tiempo.
Y hoy estamos enfrentando una nueva crisis que puede ser una de las peores crisis que tiene la salud en Colombia. Y esto lamentablemente no es solamente en Colombia, es decir, América Latina adolece realmente de un sistema de salud importante y bueno. Yo tuve la experiencia de un amigo en Uruguay que fallece después de haber ganado una tutela de un medicamento de alto costo para tratamiento de cáncer, y el día que digamos, yo lo llamé, había recibido la orden de entregarles los medicamentos y al otro día se lo entregaban. Esa noche murió por falta del medicamento que podría haberlo tenido después. ¿Por qué se tuvo que esperar una tutela para poder entregar el medicamento? ¿Por qué no se hizo antes? Alejo. Que tengo una discrepancia con mi querido amigo aquí presente. Resulta y sucede que el sistema de salud de Colombia funcionaba hasta hace muy poco. No era perfecto, tenía cosas a mejorar, pero funcionaba muy bien. Durante la pandemia fuimos el segundo país, el segundo sistema de salud que mejor manejó la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica. Tuvimos como el puesto 17, creo, en el mundo, o creo que más. No recuerdo en este momento. Hubo buen manejo, sin duda. Pero era un sistema de salud que funcionaba y funcionaba bien. Pero yo sí. Pero ¿cuánto concuerdo... tiempo yo vengo escuchando? Yo no soy colombiano, pero ¿cuánto tiempo vengo escuchando del Gran Paseo de la Muerte? Sí, eso es cierto, pero yo sí he escuchado o siento más bien que el deterioro sí ha sido de manera progresiva. Sí, no siento que haya sido de manera intempestiva con este gobierno. Para mí el ejemplo más claro es la salud del magisterio. Siento que eso fue un cambio demasiado brutal porque mi mamá es docente. Entonces, siempre escuché toda mi vida que el sistema de salud para los profesores era lo máximo, estar ahí. Lo que pasa es que el sistema de salud de los profesores es diferente. Sí, ellos tienen sí, es un régimen especial, se maneja de manera distinta. Exceptuado, si no estoy mal. Pero ojo con eso. A ver, estoy parcialmente de acuerdo con Alejo. Y cuando digo parcialmente es porque nuestro sistema, no siendo perfecto, cumplía y teníamos una cobertura de cerca del 98%. Como cuando llega el cambio, todo lo del sistema estaba malo y todo hay que cambiarlo porque llegó el cambio. Entonces, en vez de mejorar las cosas, tratamos de devolvernos, y eso no me tocó a mí, pero sí le tocó a personas que yo conozco, devolvernos a un sistema estatal en donde el Seguro Social en ese entonces manejaba absolutamente todo, y ese sistema estatal era el que hacía que hubieran filas, porque es que a ellos les gusta que hayan filas. Toro, llegaron a querer solucionar cosas que ya estaban solucionadas con la Ley 100. Eso fue lo que pasó. Mire, aquí hay un programa muy interesante los miércoles y los jueves que se llama Consultorio Jurídico. A partir de las 10 de la mañana lo dirige el doctor Oscar Soto, y quienes y responden inquietudes a los oyentes, ahora las líneas telefónicas, y son profesores de la Facultad de Derecho de esta universidad quienes atienden esas inquietudes. Le escuchaba yo al doctor Raúl Cataño decir, es que llegaron con una ideología a solucionar problemas que la Ley 100 ya había solucionado, problemas que el sistema de salud no tenía, porque precisamente con la Ley 100 y la Ley 50 ya se habían solucionado. O sea, hay una situación, y es que cuando yo llego con una idea en mi cabeza a organizar un sistema que funciona, pero que tratando de justificarme para actuar como actúo, simplemente digo, es que la Ley 100 la hizo Álvaro Uribe y por eso está mala, entonces cometo un error y es de desconocimiento. Álvaro Uribe en ese entonces era congresista, y cuando uno es congresista, a uno le llegan ciertos proyectos de ley y uno simplemente los sustenta. Pero la ley no la hizo Álvaro Uribe, la sustentó ¿ante quién? Ante el Congreso, y la sustentó de tal manera que pasó. Y funcionó durante N años, y durante esos años tuvimos una atención, puede que tuviera sus problemas, y en esa atención se dividió. El magisterio era una excepción a la regla, pero era una excepción brillante, porque funcionaba, porque los atendían muy bien, porque tenían prelación. Pero llegaron con el cambio, y el cambio desmejoró al magisterio.
y tengo familia que también hace parte del magisterio, que defienden todavía la situación, pero que han entutelado 10, 15 veces porque no les llega un medicamento o porque simplemente no los atienden como debe ser, porque el sistema lo colapsaron. ¿Quién lo colapsó? Ellos. Intervinieron a una EPS, que es Sanitas, sin tener los argumentos. ¿Qué ocurre? Perdieron. Ya Sanitas no está intervenida, hace parte del sistema, entonces quieren ya meterse por otra parte y decir, que Sanitas siga entonces funcionando con estos, que estos otros me los reciba la nueva EPS que está intervenida y que hoy es la que ha generado todas estas muertes por falta de atención, por falta de protección y porque para ellos la nueva EPS es el nuevo seguro social. Eso es lo que están haciendo. Y entonces allí, sí, un sistema que funcionó, un sistema que funcionaba, que atendió, que pasó con alta calificación una pandemia, entonces la descalificamos porque en ese momento a la ministra Corcho no le gustaba, al presidente no le gustaba porque hay que hacer el chuchuchú. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Gobernar con ideología. Por eso. Es que ese es el problema modernos, usted no puede, si usted es un presidente, usted no puede gobernar con ideologías. Hoy día los países se convirtieron en una gran empresa y usted sí sabe de eso, mi querido amigo, hombre. José Luis, usted sí sabe de lo que eso. Hoy día las naciones se volvieron una gran empresa y un presidente más que un idealista, más que un ideólogo, tiene que ser un muy buen administrador si quiere que su nación funcione. Las ideologías en la administración está demostrado con el paso de la historia, no funcionan. La técnica y la administración es lo que puede llevar a cualquier empresa y cualquier país a que tenga éxito y desarrollo. Es que hay una responsabilidad social y civil ahí. Y yo me animo a poner en la mesa también un tema que puede ser controversial en cuanto a la responsabilidad social. Pero controversial no, José Luis, recuerda que estamos en tela de juicio. No, por eso, pero esa es la idea, es decir, todo hay que poner en tela de juicio. Controversial. Pero el tema es, y la pregunta es controversial, porque sí es, digamos, tiene la autonomía el presidente de la República para hacer un anuncio de tal magnitud con la connotación que eso puede llegar a tener en temas de digamos, inestabilidad, caos. ¿Tiene la autonomía para tomar una decisión de intervención y de liquidación de EPS? Pues puede que no tenga la autonomía, pero tiene la capacidad de amenazarnos cuando quiere. Y de hecho... Y eso no tiene una responsabilidad. Es que eso claro, creo que lo que sociedad, y a lo que puede implicar eso, porque una EPS que se ponga en tela de juicio, digamos, no en el programa, sino para el país diciendo que va a ser intervenida o que va a ser liquidada, ¿qué va a pasar con esa? Si ya tiene una deteriorada imagen, ¿qué va a pasar con sus proveedores? ¿Genera confianza o genera una desconfianza en la que ellos se tienen que retirar en una situación en la que yo no voy a seguir proveyendo a una empresa que va a estar siendo intervenida o que va a ser liquidada? Lo que pasa es que en este gobierno... Si está mal, lo van a poner peor todavía. A muchos funcionarios se les ha olvidado que nosotros vivimos en algo muy importante que se llama el Estado de Derecho. Y que esto es un Estado social de derecho. Sí, señor. Tiene todas las gracias por la corrección. Y al parecer a ellos como que no les importa que aquí hay una rama judicial, que hay una rama legislativa, a ellos como que no les importa eso. Y simplemente hacen las cosas y luego el sistema judicial se ve que ya es un sistema judicial extremadamente colapsado. ¿Cómo hace entonces para atender absolutamente todas las adebacles que suceden después de que ciertos funcionarios del gobierno hacen de las suyas? Es que hay un mensaje claro y este mensaje lo dio él. Estoy hablando del presidente de la República en su primer año, si mal no estoy, lo dijo claramente al público en una entrevista, es que el jefe de la Señor, del fiscal soy yo. Entonces, lo digo al fiscal. Y entonces de ahí en adelante, todo, él es el jefe de los ministros, porque es el jefe de los ministros, él es el jefe de los superintendentes. Pero la potestad, Juan, ¿es de la superintendencia de salud? Claro. ¿O es la potestad del presidente? No, lo que pasa es que aquí... Es decir, es una pregunta que yo incluso no la conozco. Pero puede ser una pregunta que puede entenderse como retórica o puede entenderse como una pregunta clara y coherente. Cuando es clara y coherente, yo te puedo decir, supuestamente hay una jerarquía. Y dentro de esa jerarquía, ¿quién
debe determinar si la empresa se liquida o no se liquida, pues obviamente la superintendencia, ¿cierto? Correcto. Pero hay una directriz y esa directriz la está volviendo hasta pública en los eventos que él hace en sus consejos de ministro, en donde dice un montón de cosas, hasta compara a las mujeres con cualquier otra cosa, pero eso es bueno porque lo hace él. Si lo hiciera otra persona, pues sería malo y incendiaría en el país. Y dice claramente, a ver, es que necesito que esto se liquide porque es que el que está dando la orden soy yo. Pero me gustaría reforzar esto con lo que dice la presidenta de ASEMI. Dale, de una, no Y hay me problema. parece que agrega un poco de picante a la cosa. Ana María Vesga. Ella dice, y se lo suma porque es un escenario que puede darse legalmente y en el que el gobierno, por medio de la Superintendencia de Salud, tiene la sartén por el mango. Sí, y entonces aquí... ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo que qué? ¿De dónde sacamos ese artículo ahí? Del colombiano, qué pena. Muy bien, del 18 de marzo. El colombiano. Está vigente, es actual. No tenemos ningún problema. Habla del mensaje que nos está mandando. Pero ahorita lo que tenemos que decirle a la gente es, bueno, el sistema está en tela de juicio. Ya todos lo sabemos. ¿Cuáles son las soluciones? Y las soluciones tienen que estar desde la parte administrativa, desde la parte jurídica o desde la parte política. ¿Cómo deberían ser? Si es una combinación, para mí una combinación de las tres. Sí, estamos de acuerdo las tres. Pero digamos que jurídicamente, ¿qué tenemos que hacer, doctora? Uy, doctor, es que eso sí es complicado. No, es complicado porque si desde lo jurídico ya no está funcionando de cierta manera y ojo, no es que quiera decir que ya las acciones constitucionales para la protección de derechos y todo eso ya no esté funcionando, porque de cierta manera sigue funcionando, pero sí hay que reforzar un poco más ese tema. No sé hasta qué punto se pueda llegar la Corte Constitucional, por ejemplo, para hacer valer los derechos de las personas y las garantías. Le voy a poner algo aquí sobre la mesa, y doctor José Luis y a Alejo también. ¿Seremos capaces de iniciar un proceso penal por responsabilidad en contra de el ministro, el superintendente y el señor presidente? Con todo este entorno, ¿seremos capaces? Por lo que ha sucedido en la historia con otros casos, para mí eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Judicialmente no los van a tocar. Porque eso va a ser un caso más que se va a unir a las cifras de procesos que quedan ahí impunes. Pero esta semana hablando con la doctora Valentina Camejo, una de las abogadas nuestras en el grupo TG, ella decía que esto nos podría volver famosos. Entonces, ¿cuál es el problema? Volvámonos famosos, porque estamos simplemente exigiendo derechos y hay una responsabilidad. Es que no solamente son estos 3 niños, no es ese joven, no es la mamá de aquel o el papá de aquel, sino es un montón de gente. Es que lo triste del tema es que de todas maneras yo pienso que estos niños o la familia de esta gente, de estos niños que tuvieron esta situación, van a tutelar y seguramente van a ganar la tutela. Pero qué triste que para el país solamente quede la anécdota que se ganó una tutela para compensar algo que no se puede compensar, porque la muerte no vamos a recuperar esos niños ya, es decir, ya fallecieron. Entonces, yo creo que hay que empezar a tomar medidas más drásticas. No sé cuáles son, pero de la parte jurídica que ustedes manejan, podrán tal vez presentar una alternativa viable. Nosotros lo que tenemos claro, y esto es un mensaje para todos los oyentes y los que nos están viendo, es que estamos ejerciendo nuestra profesión en pos de proteger los derechos de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Adultos mayores. Y afortunadamente, pues acá en nuestra sede y en nuestro entorno ha funcionado, se ha protegido y se le ha dado la razón al paciente y se ha protegido. Pero yo quiero poner en tela de juicio también ese juramento que el médico hace y que de alguna manera lo obliga a darle una buena atención y una atención de calidad a esos pacientes.
poniéndolo a él no solamente, sino a la entidad que lo contrata. Y entonces resulta y sucede que la entidad que lo contrata le pone unas condiciones. Cuando el médico se acomoda a esas condiciones, ¿qué ocurre allí? ¿Está faltando a su juramento hipocrático o no está faltando a su juramento hipocrático? Porque es que las condiciones es, usted únicamente no puede enviar sino hasta 3 exámenes de alto costo. Usted no lo puede enviar a un especialista sino hasta 2 veces. Entonces empieza a coartar la profesión, pero el médico con esa forma de trabajo de esa entidad que lo contrató. ¿Por qué? Porque es que es una entidad muy prestigiosa, José Luis. Es complejo el tema porque digamos, en el programa anterior hablábamos de que la norma tiene que estar sobre la conducta. Pero ahora estamos hablando de la vida, no estamos hablando de conducta. Entonces la vida, debería estar por encima de la norma. Es que tiene una protección especial constitucional. Es un derecho fundamental. Nuestra Constitución es protectora de la vida. Y al ser protectora de la vida, lo primero que tenemos que hacer es prima la vida. Uh-huh. No prima la norma. Claro, pero hay una cosa clara. Entonces, en ese vacío constitucional o jurídico que existe, que haya, ¿dónde queda la vida? Porque estamos hablando de una vida de un ser humano, de un niño, o de una persona de adulto mayor, o de cualquiera joven, de nosotros. De cualquiera de nosotros. Cualquiera puede estar en esa situación. Entonces, ¿dónde está la norma y cuál es la distancia que tenemos con la vida? Porque se puede entender perfectamente, la norma está por encima de la conducta, pero la norma está por encima de la vida. Es que la norma ya está, y de hecho nosotros tenemos una de las constituciones más garantistas a nivel mundial, eso llama mucho la atención. Sin embargo, lo que yo veo que es la barrera entre la protección a la vida y el cumplimiento de la norma es quien la hace cumplir. Las diferentes entidades, el presidente, pues, que es el jefe de Estado y que se supone que en principio tiene que ser muy garantista y proteger la dignidad humana, porque eso va muy ligado, ¿cierto? Uh-huh. Todos los derechos con la dignidad humana. Entonces yo diría que más que todo estamos fallando en quién es el que ayuda, pues, a cumplir la norma. Lo que tenemos que encontrar es la raíz del problema, Alejo. No, que yo un día me tomé varios días. La pastilla, la presión te la tomaste. Me tomé la tarea de leerme toda la constitución política de Colombia. Y créanme que donde se cumpliese todo lo que hay ahí, yo le digo pues que seríamos una sociedad hasta más avanzada que la sociedad noruega. Totalmente. Es que es hermosa. Pero estoy de acuerdo con la doctora. ¿Quién la hace cumplir? ¿Cuánto te demoraste leyéndola, Alejo? 3 meses. 3 meses. Dios mío, yo me demoré 5 años. 3 meses leyendo. Bueno, leyéndola y estudiándola. Bueno, leyéndola, pero interpretándola 5 años. No, nosotros nos demoramos 5 años porque durante toda pues la carrera. Estudian la Constitución. Yo la leí por enterarme. Exacto. Que había ahí. Estudian. Uh-huh. ¿Y cómo te fue? ¿La Biblia ya la leíste? También. Créame que sí. No, porque ¿Y qué tal te fue con Apocalipsis? Lo que pasa es que, a ver, con ese libro me va bien porque resulta, pues sí, todos lo saben por mis programas, yo soy muy rockero, yo soy muy metalero y hay muchas bandas y muchas canciones inspiradas en el Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, no, me fue muy bien, pero yo veía cosas tan maravillosas en nuestra Constitución que yo decía, si esto se cumple, le digo pues que seríamos la envidia de Europa. Lo que pasa es que nuestra Constitución se dice que es Constitución de ángeles. El problema es siendo la Constitución del 91 una Constitución tan perfectamente hecha, y es tan perfectamente hecha que es imperfecta, somos la Constitución que más enmiendas tiene a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, los abogados en el mundo dicen que los abogados colombianos somos los más preciados, porque somos los que más estudiamos. Cada vez que entra un gobierno de turno, cada vez que hay un ministro de turno, se hace una enmienda a la Constitución, porque nosotros estamos llenos de normas que cambian. Por eso se dice que Colombia es jurídicamente insegura o insegura jurídicamente, porque cada vez hay una norma y nuestras normas no se complementan entre sí cuando deberían complementarse entre sí. Entonces tú ves una norma como la ley 100, la ves pegada del régimen laboral colombiano, la ves pegada de la parte pensional, pero frente a delitos como frente a lo penal, pues obviamente brilla por su ausencia.
Yo pensaría que obviamente nosotros sí podríamos decir, hay una responsabilidad. Pero entonces yo pregunto, históricamente ¿Colombia tiene algún caso de alguna tutela hecha al Estado relacionado con el tema de salud? Lo que pasa es que no es solamente al Estado, eso iba a preguntar, ¿a quién? Uno en tutela es a la entidad que me niega el servicio. Sí. ¿Sí? Okay. Y lo que le decimos es, señores, ustedes, que es el prestador del servicio. Y tiene responsabilidades contractuales. Claro. Pero el gobierno y el Estado. Es que nadie se va en contra de. ¿Por qué? Porque yo ya garanticé mi servicio a través de tutela. Entonces ya me están atendiendo. Cuando ya me están atendiendo, me calmo. Mire lo que me pasó. Y esto es caso de la vida real. Mi madre estaba en la UCI con un infarto al miocardio. Llevábamos 8 días en el mismo hospital. Ese hospital no tenía unidad de cardio. Entonces le solicitamos que por favor nos la trasladara a una unidad de cardio. El último día estuvo desde el lunes y el viernes por la tarde me dice uno de los médicos, lo que pasa es que el convenio de su EPS, de la EPS de su mamá, lo cancelaron porque la EPS está en liquidación. Entonces nadie la quiere recibir. Ah, perfecto. No hay ningún problema. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Ah, porque es que no me han autorizado a contártelo. Listo, pido la historia clínica. Cuando estoy pidiendo la historia clínica, la chica me dice, lo único que le ha servido a usted es una tutela. Era viernes por la tarde, 5:30, algo así. Pero ya va a tener que esperar hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Por qué? Sí, porque es que los juzgados no funcionan sino hasta el lunes. A las 5:45 salí yo de Envigado. Llegué a las 6:28 a la Alpujarra. Los juzgados penales están en turno y fui con una tutela con medida provisional. A las 8 de la noche estaba yo en Envigado entregando la medida provisional, diciéndole a esa niña que me había dicho con una sonrisa burlesca que hasta el lunes tenía que esperar. Cuando se la entrego me dice, ¿qué pasó? ¿Y usted cómo logró eso? Tranquila, mi niña, que soy abogado. Si yo no hubiera sido abogado, sí me tengo que esperar hasta el lunes. Eso está muy bien, ¿cierto? Juan. Pero ¿qué ocurrió? Listo, lo logramos. La trasladaron, se demoraron 48 horas más mientras conseguía una ambulancia medicada. Y desafortunadamente mi madre fallece. Pero el sistema funciona así. Pero ¿cómo regulamos entonces a los familiares de los que están enfermos que no son abogados? No, tenemos que decirles que, por ejemplo, en el grupo TG los vamos a atender. Exacto, es decir, ¿cómo se hace público masivamente esa condición de conocimiento fundamental cuando yo tengo un enfermo que no me lo están atendiendo? Es que eso es muy triste porque la mayoría de las personas no cuentan con el privilegio o la fortuna pues de tener los a alguien cercano, tener a alguien cercano que tenga conocimiento sobre derecho y algo o afín. Entonces es muy triste porque ellos van a quedar en un limbo y no van a saber qué hacer y ya la última opción es o se salva. No, pero Juan, que yo ahí lo voy a criticar. Pero para dar parte de la solución. Pero yo te voy a criticar lo siguiente. Okay. Y es que, ojo, yo como usuario también tengo deberes. Sí, claro. Y mis deberes son el autocuidado, que es un deber constitucional también. Y la información, informarse. Pero esa información que está diciendo Alejandro, pregunto, ¿es posible sacar una especie de guía pública? Pero es que sí, señor, porque es que la tutela, usted no necesita ser abogado para poner una tutela. La tutela la puede poner cualquiera. Cualquier persona. El problema es este. Creo que en las páginas de internet de ciertos estamentos judiciales y estatales está la plantilla. Sí, está la plantilla. Pero dice cuando las personas no tienen acceso al internet. Entonces ahí digamos que estamos de acuerdo. Hace una campaña. La tutela ya está. Las formas para uno lograr que esa tutela sea efectiva, de pronto no están. ¿Cierto? Exacto. Entonces, cuando esas formas no están, pues obviamente yo tengo que buscar otros recursos. Y entonces ahí entra el grupo TG o entidades como nosotros para apoyar esto, porque está el formato de la tutela, pero en ninguna parte vas a encontrar tú
la medida provisional. Correcto, Juan. Una página web, por ejemplo, que el usuario pueda entender y saber direccionarse hacia TG para poder encontrar esa respuesta. Sí, claro, o sea, nos puede buscar www.torogranadalaufir.com y allí va a encontrar ese servicio. Y ese servicio como tal, inclusive lo tenemos para que lo consulten, porque nos pueden hacer consultas vía WhatsApp, nos puede consultar vía Instagram, Es que hasta por TikTok nos puede una consultar. sociedad bien informada, es decir, reacciona mejor que una sociedad que es ignorante, ¿cierto? Entonces creo que nosotros tenemos un papel fundamental, y lo estoy diciendo como educador también y como digamos, gestor o consultor de empresas. Tenemos que empezar a dar información relevante a las empresas y a las personas para que sepan cómo redireccionar un asunto que se vuelve público, por supuesto, relacionado con el tema de la salud. Es que el problema es cuando la falta de servicio se vuelve absoluta, entonces ahí sí se convierte en un problema a nivel, digamos que país. Hoy podría decirse que tenemos un problema más de país-región, pero que se subsana desde las regiones. Y hoy, afortunadamente, pues no todas las regiones hacen parte de ese chuchuchu o esa idea de dañar un sistema que ha funcionado. De hecho, pues nosotros en Antioquia nos preciamos de tener una de las mejores, que se iba a retirar y que afortunadamente no permitieron que se retirara. Entonces seguimos todavía con eso. Pero, por ejemplo, yo me voy a atrever a preguntar algo así como, ¿en Ábrego hay hospital o hay unidad de servicios de salud, su centro médico? Pues se supone que es hospital, en principio, y en el papel, muy bonito en redes sociales. Pero la prestación de servicio en Ábrego es, me atrevo a decir, es muy precaria. ¿Y qué nivel de complejidad? De pronto lo sabes. Atienden. 1, 2, 3. Pues yo creería que 1. o menos 1. Yo creo, más bien. Sí, porque todo lo estaban trasladando a Ocaña, que es el hospital más grande que en este momento está, pero ya se está quedando muy pequeño porque está recibiendo pues todas las atenciones a nivel de provincia. Entonces, y la pregunta del millón es, ¿cuándo te trasladan para ese hospital de Ocaña? ¿El traslado lo hacen a través de las ambulancias propias del hospital o a ustedes les toca pagar ambulancia o simplemente vaya, llévelo y Dios quiera que llegue? ¿O no tiene ambulancia? No, ya toca particular. Toca particular porque de hecho ha sido un gran problema porque no están prestando ese servicio. Bueno, afortunadamente la doctora pues tiene helicóptero, entonces no tiene ningún problema. Un viaje que se demora 4 horas por carretera, ella lo hace en 20 minutos en el helicóptero. A la orden mi helicóptero. Simplemente dice, prendan ya el helicóptero, que vamos que para lo vayan allá. calentando. De hecho, pues como la mamá es del magisterio, entonces la tienen allá más rápido. Ay, doctor. Uy. Doctor José Aún Luis. cuando fuera verdad, es decir, ese escenario es un escenario utópico, obviamente, y hay una dificultad real en las poblaciones lejanas para poder tener un acceso a una salud digna, ¿no? Aquí lo importante es, y voy a coger las palabras de Alejo, sí, en cada una de las páginas de las entidades estatales y las EPS y las IPS hay un documento en donde nos dicen cómo presentar una tutela. Cuando nosotros tenemos un problema por falla del servicio, lo más importante es empezar a documentar cuáles esos documentos, con valga la redundancia, que se requieren para probar una falla en el servicio. Entonces, lo primero que nos entregan a nosotros es una epicrisis. No, señores, por favor, jamás pidan la epicrisis. Vaya y así les cueste un poquito, vaya y traiga una historia clínica completa. Porque en la historia clínica va a venir absolutamente todo. Y entonces con eso podemos empezar a construir y a deconstruir si hay una falla o no una falla en el servicio. Porque es que es muy importante, porque es que si no... ¿Epicrisis dijiste? Sí. Ahora, ¿cuántas personas del común conocen lo que significa esa palabra? Por eso por eso estamos explicando. Por eso la información es necesaria. Lo importante es esto. Nosotros somos responsables de nuestra propia autonomía y sabemos que podemos consultar. Hoy en día, la información está a flor de piel, la tenemos en la mano. Ahora, ¿queremos consultar directamente al grupo TG? Perfecto, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros números fijos, 60504.
604 No me sé el fijo, doctor. 557-9713, ¿cierto? Porque es Medellín. WhatsApp, ¿cuál es, doctora? Sí. No, tampoco. No me sé el fijo, pero tampoco me sé el WhatsApp. 311-649-4051. Ese funciona como WhatsApp y como línea móvil. Nos pueden consultar por Instagram. Sí. ¿Es así? ¿Te la sabes? Sí. ¿Arroba qué? La tiene clara, arroba TG. Un memo por no saberme arroba TG Si usted me ahogado. pregunta los números y las redes sociales de Frecuencia U, me los sé Enteritos. cada uno. Entonces por Instagram, arroba TG ahogados y consultores. Ojo, acabamos de crear un correo para nuestro programa. El correo para nuestro programa es enteladejuiciotg@gmail.com. Allí nos pueden escribir. Y nos pueden poner preguntas. Nos pueden consultar, nos pueden decir temas que quiere que sería muy traigamos. curioso que ellos nos cuenten situaciones que han pasado. Para ponerlos en tela de juicio. Sería muy interesante. Y si requieren de un acompañamiento y si quiere una asesoría, allí estamos. Ojo, el sistema está mal. El sistema está funcionando colapsado. Hay una responsabilidad que creemos nosotros que es importante y esa responsabilidad es estatal. Entonces, esto no es un programa político, pero es un programa en donde ponemos en tela de juicio las acciones y los resultados. Y en este caso, las acciones de la salud están dando unos resultados nefastos. Indicadores malos. Y los indicadores, como decía por allí un amigo de nosotros que maneja los números, es importante que los tengamos a flor de piel. Y a flor de piel debemos tener toda la información. No queremos que su caso sea solo una cifra más en la estadística de la negligencia. Si usted o un familiar están enfrentando dificultades para la entrega de un medicamento, para citas con especialistas o si han sido víctimas de una falla en el servicio que puso en riesgo su vida, no se quede solo con la queja. Tramite, consúltenos. En este caso, no solamente es el grupo TG, también es el programa en tela de juicio que están listos para defender sus derechos. Esto es importante. Señores, se nos está acabando el tiempo, ya por allí nos dicen. Hay un dato estadístico interesante para cerrar. Uno de los principales impactos que desglosan toda esta problemática en las empresas es el alto ausentismo y la salud mental. Un 34% de los trabajadores en Colombia se ausentan por problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión y el síndrome de Burnout. Dios mío bendito. Yo le cuento algo. Si tenemos problemas con la salud física, ahora usted imagínese sumarle la salud va mental. A atender la salud mental. Correcto. Y ese es un problema también enorme, porque el ausentismo laboral genera cargos de trabajo en funciones a otros empleados que están dentro de la organización y eso genera el agotamiento, el síndrome digamos, del quemado. Entonces, eso genera también estrés y el estrés que genera enfermedades adicionales. Entonces, empieza a colapsar el sistema con más razón todavía y la productividad de la empresa se ve afectada. Sí, señor. Doctora Daniela, el veredicto de hoy, ¿cuál sería? Bueno, yo me voy a atrever a decir algo muy controversial. Y es que en Colombia lastimosamente no nos estamos muriendo solamente por enfermedades, sino por las fallas en el sistema y ya eso jurídicamente no es tolerable. Sí, señora. Entonces, quedó en tela de juicio el sistema de salud. Nos vamos muy tristes, pero con la conciencia tranquila porque estamos hablando verdades, estamos poniendo las verdades en la mesa y nuestras verdades siempre van a estar en tela de juicio porque recuerden, en la época de la posverdad o la posmodernidad, dudar es una acción que debe ser leal. Señores, les habló Juan Carlos Toro Puerta, un abrazo y nos encontramos dentro de 8 días.